Bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense porque hoy tenemos un tema que va a generar mucho debate. El escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas y especialmente el fandom de nuestro querido Can Yaman sigue en ebullición. En este vídeo vamos a profundizar aún más en la impactante noticia que está en boca de todos, la supuesta pelea a puñetazos de Can Yaman con un compañero de trabajo. Sí, lo escucharon bien, una pelea física. Y aunque las aguas todavía están turbias, la verdad, o al menos lo más cercano a ella, está a punto de ser desentrañada. Vamos a sumergirnos en los detalles que han surgido, analizar la información con lupa, debatir sobre las implicaciones y, por supuesto, les daré mi opinión sobre este controvertido suceso. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, y para que no se pierdan ni un segundo de esta cobertura completa, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, análisis y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Así, estarán siempre al tanto de las últimas novedades. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis. Bien, entremos en materia. La noticia que ha desatado una tormenta en el corazón de los fans de Can Yaman y en el mundo de las series turcas en general, es la presunta pelea con un colega de set. La información, que comenzó a filtrarse tímidamente en los medios turcos, hablaba de un altercado físico entre Can y otro actor durante el rodaje de uno de sus proyectos más recientes. En un principio, la información era escasa, casi susurrada, pero rápidamente se propagó como la pólvora, encendiendo la mecha de la especulación y generando un mar de preguntas. ¿Qué desató la pelea? ¿Quién fue el otro involucrado? ¿Cómo fue el altercado, realmente? ¿Hubo golpes, empujones, gritos? Y lo más importante, ¿es esto cierto o se trata de una maniobra para generar polémica y atención, como a veces ocurre en el mundo del espectáculo? Estas interrogantes han estado rondando en la mente de todos, desde los seguidores más fieles de Can Yaman hasta los críticos más escépticos. Como mencioné al principio, la información era confusa y contradictoria, un rompecabezas con piezas dispersas y dudosas. Algunas fuentes con aparente conocimiento de causa aseguraban que la pelea había sido bastante grave, con golpes y hasta la intervención del personal de seguridad para separar a los contendientes. Se hablaba de un ambiente tenso, de gritos, de rostros enrojecidos y de una palpable sensación de incomodidad en el set. Otras fuentes, en cambio, intentaban restarle importancia al asunto, minimizando el incidente y afirmando que se trató de un simple malentendido, un pequeño roce que se resolvió rápidamente sin consecuencias mayores y que no afectó el ritmo del rodaje. Estas versiones buscaban, tal vez, evitar una escalada del escándalo y proteger la imagen de Can Yaman. Lo cierto es que a medida que la noticia ganaba fuerza, comenzaban a surgir más detalles, más matices, más rumores y más especulaciones. Se mencionó el nombre del supuesto compañero de trabajo con el que Can Yaman habría tenido el enfrentamiento, aunque, como dije en el vídeo anterior y reitero ahora, por respeto a la privacidad de las personas involucradas y a la investigación en curso, no mencionaré su nombre específico en este momento. Sin embargo, la identidad de este actor, que ha trabajado con Can en más de una ocasión, se ha filtrado en varios medios, lo que ha alimentado aún más la especulación, el debate y las discusiones en redes sociales. Según las primeras informaciones, el detonante de la pelea habría sido una discusión relacionada con el trabajo con diferencias creativas. Al parecer, desacuerdos sobre el desarrollo de una escena, discrepancias en la interpretación de un personaje o tensiones acumuladas durante el rodaje habrían llevado a una escalada de tensión que culminó, supuestamente, en el enfrentamiento físico. Algunos medios apuntan a que la personalidad temperamental de Can Yaman, conocida por algunos rumores y por la percepción que se tiene de él, pudo haber sido un factor importante en el conflicto, un combustible que avivó las llamas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente así? ¿Estamos ante una tormenta en un vaso de agua, magnificada por el morbo y el sensacionalismo? Para entender mejor lo sucedido, es crucial analizar la trayectoria de Can Yaman, su personalidad, su relación con sus compañeros de trabajo y su historial de polémicas. Conocido por su carisma, su talento actoral, su disciplina y su atractivo físico innegable, Can Yaman ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su éxito internacional ha sido meteórico, y sus telenovelas han sido transmitidas en decenas de países, con audiencias millonarias. Su nombre es sinónimo de éxito, de romance, de pasión y de un físico envidiable. Sin embargo, como ocurre con cualquier figura pública, también ha sido
objeto de críticas y controversias a lo largo de su carrera. Algunos rumores, que han circulado por los medios y en las redes sociales, sugieren que es una persona con un carácter fuerte, con una personalidad que puede ser temperamental y que puede ser exigente en el set de grabación. Se le ha acusado de ser perfeccionista, de tener un alto grado de control sobre su trabajo y de no tolerar las críticas o las opiniones contrarias. Pero, ¿hasta qué punto son ciertos estos rumores? ¿Realmente es Can Yaman una persona conflictiva, como algunos sugieren? ¿Existe un patrón de comportamiento que respalde la información sobre la supuesta pelea? Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo exageran las historias, creando una imagen distorsionada de la realidad. La presión mediática a la competencia, la envidia y el afán de generar clics y de vender noticias pueden llevar a la tergiversación de los hechos y a la creación de una narrativa que no se corresponde con la verdad. Para arrojar algo de luz sobre el asunto, hemos recopilado información de diversas fuentes confiables, analizamos los testimonios de personas que han trabajado con Can Yaman, y nos hemos mantenido informados sobre las últimas actualizaciones. Si bien es cierto que existen algunos rumores sobre su carácter, que se repiten con cierta frecuencia, también es cierto que muchos de sus compañeros de trabajo hablan maravillas de él, destacando su profesionalismo, su dedicación, su compañerismo, su generosidad y su capacidad para motivar al equipo. Afirman que es un actor comprometido, que se entrega por completo a su trabajo y que siempre busca la excelencia. También destacan su humildad, su sencillez y su cercanía con sus fans. En realidad, la verdad sobre la personalidad de Can Yaman, como ocurre con la de cualquier persona, es compleja y multifacética. Cada individuo es un mundo, y es complicado generalizar sobre la personalidad de alguien, especialmente cuando se trata de una figura pública. Todos tenemos nuestros momentos de tensión, de dificultad, de estrés y de cansancio, y es fácil que un malentendido, una discrepancia o un problema de comunicación se convierta en algo mayor, especialmente en un entorno tan competitivo, exigente y estresante como el rodaje de una serie o una telenovela. Ahora bien, ¿qué hay de la supuesta pelea? ¿Qué pruebas existen para corroborar la información? ¿Tenemos evidencia concreta, tangible, que respalde la versión de los hechos? Hasta el momento, como ya mencioné, no se han presentado pruebas concretas, irrefutables, que confirmen la pelea a puñetazos. No hay fotos, vídeos ni testimonios directos que corroboren la información de manera definitiva. No hemos visto imágenes del altercado, ni hemos escuchado grabaciones de los gritos, ni hemos leído declaraciones firmadas y selladas por testigos presenciales. Sin embargo, la insistencia con la que se ha difundido la noticia, la persistencia de los rumores y la credibilidad de algunas de las fuentes que la han publicado, sugieren que algo sí ocurrió, que hay una base de verdad en la historia, aunque haya sido magnificada, distorsionada o exagerada. La ausencia de una negación rotunda por parte de los representantes de Can Yaman, y su silencio cauteloso, han alimentado la especulación. En lugar de negar categóricamente la información, como sería lo habitual en estos casos, han optado por un silencio prudente estratégico, que en el mundo del espectáculo puede ser interpretado de muchas maneras. Este silencio puede ser visto como una estrategia para evitar una escalada del conflicto, para no alimentar la controversia, para proteger la imagen de Can Yaman y para no interferir con una posible investigación interna. Por otro lado, las declaraciones de algunos testigos indirectos, de personas que estuvieron en el set de rodaje, han arrojado algo de luz sobre el asunto, aunque no de manera definitiva. Algunos miembros del equipo de rodaje han confirmado que hubo una discusión acalorada entre Can Yaman y otro actor, que hubo un intercambio de palabras subidas de tono, pero no han precisado si la situación llegó a los golpes, si hubo contacto físico o si fue necesario intervenir para separarlos. Otros, en cambio, han preferido guardar silencio o minimizar el incidente, restándole importancia y afirmando que se trató de un simple malentendido que se resolvió rápidamente. En cualquier caso, es importante ser cautos y no dejarnos llevar por la especulación, por el morbo y por el sensacionalismo. Hasta que no se presenten pruebas contundentes, hasta que no tengamos evidencia que respalde de manera clara y precisa la versión de los hechos, no podemos confirmar la veracidad de la información. Es posible que la historia haya sido exagerada o tergiversada, que se haya manipulado la información para crear una narrativa más dramática y llamativa, o que simplemente se trate de un malentendido que se ha sacado de contexto. Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta supuesta pelea para Can Yaman? ¿Qué impacto podría tener este incidente en su imagen pública, en su carrera y en su futuro profesional?
Si se confirmara de manera fehaciente que Can Yaman estuvo involucrado en un altercado físico, las consecuencias podrían ser varias, y su impacto dependería de la gravedad del incidente y de la manera en que se gestione la crisis. En primer lugar, su imagen pública podría verse seriamente afectada. Las polémicas, los escándalos y los rumores negativos suelen ser perjudiciales para la imagen de un actor, y la opinión pública podría volverse en su contra, especialmente si se demuestra que fue el instigador de la pelea o el que recurrió a la violencia. La imagen de galán, de hombre encantador y de actor talentoso podría verse empañada por la imagen de un hombre impulsivo, conflictivo y violento. Además, el incidente podría tener consecuencias laborales. Dependiendo de la gravedad de la situación, de las políticas de la productora y de la legislación vigente, Can Yaman podría perder algunos proyectos, ser despedido de alguna serie o película, o incluso ser sancionado por sus empleadores. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante y cualquier comportamiento que pueda dañar la reputación de un actor puede tener un impacto negativo en su carrera, en sus contratos y en sus oportunidades laborales. Por otro lado, si se confirmara que la pelea fue un incidente aislado, un malentendido que se salió de control, y si Can Yaman se disculpa públicamente, reconoce su error y asume la responsabilidad de sus actos, es probable que la situación se solucione rápidamente. Sus fans, que lo adoran, lo apoyan y lo defienden a capa y espada, podrían salir en su defensa y restar importancia a la polémica, minimizando el impacto del incidente y perdonando su comportamiento. En definitiva, el futuro de Can Yaman dependerá de la gravedad de la situación, de la veracidad de la información, de la manera en que se gestione la crisis, de la reacción de sus fans, de la opinión de los medios y de la postura de sus empleadores. Es importante que él y sus representantes actúen con cautela, con profesionalismo y con inteligencia, y que tomen las decisiones adecuadas para proteger su imagen, su carrera y su bienestar personal. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es mi veredicto? ¿Qué podemos extraer de toda esta información, de todas estas especulaciones y de todas estas dudas? En primer lugar, es importante reiterar que la información sobre la supuesta pelea a puñetazos entre Can Yaman y su compañero de trabajo aún no ha sido confirmada de manera oficial, ni por las partes involucradas ni por las autoridades competentes. No hay pruebas contundentes y irrefutables que corroboren la información, y las declaraciones de los testigos son contradictorias y ambiguas. Sin embargo, la insistencia con la que se ha difundido la noticia, la persistencia de los rumores y la credibilidad de algunas de las fuentes que la han publicado, sugieren que algo sí ocurrió, que hubo un incidente que generó tensión y conflicto. Es posible que la historia haya sido exagerada, que se haya tergiversado, que se haya manipulado para crear una narrativa más sensacionalista, o que simplemente se trate de un malentendido que se ha sacado de contexto. En segundo lugar, es crucial ser cautos y no dejarnos llevar por la especulación, por el morbo y por el sensacionalismo. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo exageran las historias, crean una imagen distorsionada de la realidad y manipulan la información para generar clics y atención. Es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables, analizar los hechos con objetividad y evitar caer en la trampa de los rumores y de las falsas noticias. En tercer lugar, es fundamental recordar que Can Yaman es una persona, un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Todos tenemos nuestros momentos de tensión, de estrés, de cansancio y de irritabilidad. Es fácil que un malentendido, una discrepancia o un problema de comunicación se convierta en algo mayor, especialmente en un entorno tan competitivo, exigente y estresante como el rodaje de una serie o una telenovela. Por último, es imprescindible destacar que el futuro de Can Yaman dependerá de la gravedad de la situación, de la veracidad de la información, de la manera en que se gestione la crisis, de la reacción de sus fans, de la opinión de los medios y de la postura de sus empleadores. Es importante que él y sus representantes actúen con cautela, con profesionalismo y con inteligencia, y que tomen las decisiones adecuadas para proteger su imagen, su carrera y su bienestar personal. Como conclusión personal, creo que es necesario esperar a que se presenten pruebas concretas, irrefutables, para poder emitir un juicio definitivo sobre lo sucedido. Es importante evitar la especulación, el sensacionalismo y el juicio apresurado. Creo que Can Yaman, como cualquier ser humano, merece el beneficio de la duda y la oportunidad de explicar su versión de los hechos. En mi opinión, la verdad, como suele ocurrir, estará en algún punto intermedio. Quizás hubo una discusión acalorada, quizás hubo un altercado,
quizás hubo un empujón, pero es probable que la historia haya sido magnificada y exagerada. Espero que se aclare la situación, que se resuelvan los conflictos y que Can Yaman pueda seguir adelante con su carrera, demostrando su talento y conquistando a sus fans. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo esta supuesta pelea, explorando todas las perspectivas posibles, desmenuzando la información, debatiendo sobre las implicaciones y tratando de arrojar algo de luz sobre este misterio que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que se trata de una simple exageración? ¿Creen que Can Yaman es el villano de la historia? ¿O creen que es la víctima? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y compartir sus puntos de vista. La comunidad del canal es lo más importante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan polémico. No olviden dejar su me gusta si les gustó el contenido, compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es muy importante para que el canal crezca. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Estén atentos a nuevas actualizaciones sobre este tema y sobre el mundo de las celebridades. Hasta la próxima y que vivan las telenovelas, el drama y los chismes. Adiós.